día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Una buena mañana para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, qué gusto de verdad saludarles y saber que de este lado estamos listos para compartir la palabra de Dios y del otro lado también tenemos la expectativa de que ustedes nos están esperando para que este espacio en los próximos minutos sea un espacio de contribución, que podamos aportar desde la palabra de Dios consejos y enseñanzas que nos permitan que esta vida pues la veamos con otros ojos. Buenos días a todos, gracias por vernos también desde cualquier parte del planeta. Estamos ya en directo desde Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto nuestras aplicaciones móviles. El atento saludo también siempre para quienes nos escuchan a través de FM 96.9 en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia de Cañar. Ya estamos 24 años contigo y seguimos, Dios mediante, y seguimos. ¿Cómo le va, Bob? Muy bien, emocionado, viendo buenos resultados de las enseñanzas, de la gente respondiendo y preguntas que nos hacen. Y queremos contestar preguntas que son medio difíciles, otras polémicas. También. Sí, pero es nuestra intención. Especialmente comenzando el año, estamos pensando en comenzar bien y dar un enfoque y recordar que en ese programa especialmente es la Biblia, tiene la respuesta. Así se llama. No es que la opinión de Bob, la opinión de fulano de tal, no estamos enfocados en opiniones de la gente que pensamos. Nosotros queremos enfocar en lo que realmente dice la palabra de Dios. Obviamente creemos que la Biblia es la última y la única autoridad que habla sobre la verdad. Porque salimos de la Biblia y la puerta abre de cualquier manera. De cualquier manera y decepción, de equivocaciones, de falsas doctrinas, y te lleva a donde sea. Entonces queremos enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios para la gente mayormente que tienen un hambre y sed, como Jesús dijo. Bienaventurada la persona que realmente tiene un hambre y sed de conocer la verdad. Y esas son las personas a los cuales queremos llegar. Sí, Bob, y justamente el tema planteado para hoy es el tema es diferencia entre cristianismo o cristianos y católicos. Así se lo ha planteado. Sí. Hay una diferencia grande. Demos un poco de antecedentes. Sí, obviamente como misionero vengo aquí, soy consciente que 90 y pico más de personas en Ecuador entero son católicos. Yo mismo, para dar a la gente un poco de trasfondo, yo mismo vengo de una familia católica, crecí en una familia católica, asistí a la iglesia católica, asistí a una escuela católica y con varias experiencias, unos buenos, unos malos, pero consciente de que es un tema que puede ser controversial, pero la intención no es ofender ni achacar ni tratar de sacar errores o cosas así, sino traer claridad. Me gustaría traer claridad para las personas que tienen ese deseo de realmente saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchas personas, y cuando digo eso, no estoy hablando de ni evangélicos, católicos, cualquier denominación, porque hay gente de todas esas iglesias y denominaciones que simplemente no conoce la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, depende de personas diciendo eso es y eso es y eso no es, y una plethora de opiniones en vez de ellos mismos
conozca la Biblia. Y entonces, y sabemos en tiempos pasados de la historia, inclusive las iglesias desanimaron a la gente de leer la Biblia. Como ustedes no van a entender lo que está leyendo, es mejor que nosotros les enseñemos y ustedes escuchen. Y eso es peligroso porque Dios, Jesús, en muchos de sus mensajes, comenzó con una pregunta: ¿no has leído? Él siempre esperaba, asumía que la gente estaba buscando, escudriñando la palabra de Dios, porque de ahí sale la verdad. Todo lo que hablamos concretamente de la verdad viene de la Biblia, no viene de nuestra mente, de nuestro título de teología y cosas así. Entonces, queremos enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Inclusive en cualquier iglesia, en nuestra propia iglesia, podemos hablar de nuestra iglesia. Yo sé que hay bastante gente sentada y han estado ahí por mucho tiempo, pero ellos mismos no leen la Biblia y también siguen confundidos porque escuchan cosas pero no tienen una referencia. Entonces no tenemos la referencia de la palabra de Dios. Confiar que eso es lo que en el fin, toda persona en el mundo va a ser juzgado por la palabra de Dios, no por pastor o sacerdote o cualquier título que podemos dar a gente religiosa. Eso no cuenta. Dios vamos a rendir cuentas personalmente cada persona. Y tomando eso en cuenta, queremos dar claridad a cada persona que pueden en su mente sentir como, no, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo está basado en la palabra de Dios, y ahí tengo la confianza que lo que estoy haciendo es lo correcto. No es una opinión o no estoy siguiendo una persona. Entonces, en esas cosas tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dejando claro o poniendo este panorama como para poder entrar justamente en el detalle, Bob, ¿usted cree que tal vez en algún momento de la forma como se ha llevado la iglesia es justamente donde la gente se puede no tener claro? Por ejemplo, desde un espacio en la Iglesia Católica, de la cual la mayoría de nosotros también hemos venido, ¿verdad? Estamos generando la reflexión. Tal vez no se anima a leer la palabra, sino que se la ministra, versus que tal vez desde el otro lado, que también se da la palabra, pero se anima a leer la palabra. ¿Puede ser un contraste, tal vez? Sí. La responsabilidad de cada persona es conocer la verdad. ¿Qué dice Jesús? Dijo: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de engaños, libres de falsa doctrina, libres de equivocarnos por falta de conocimiento. Otra escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no conoce. En Israel hablaron de que toda una generación se levantó, una nueva generación que no conocía a Dios, que no conocía la historia de ellos mismos. ¿Qué es lo que pasó a los israelitas saliendo de Egipto? La historia comenzando con Abraham, Isaac, Jacob y toda la historia de Moisés y cómo salieron de Egipto. Si depende que una persona me va a enseñar, puede pasar o no pasar y puede ser preciso o no. Pero la Biblia es clara que cada persona tiene una responsabilidad. Ok, o sea, luego no voy a decir, no, es que a mí no me enseñaron a leer. Más o menos. Sí, nunca me dijo eso. Okay. A mí me dijeron. Nunca he escuchado eso. A mí me dijeron eso, ok. Claro. Ahora, hay un versus que en ese momento se plantea, ¿no? La gente dice, bueno, yo soy cristiano católico, ustedes son cristianos evangélicos. Las dos líneas es de cristianismo, ¿cómo se divide? Sí. Eso creo que es una pregunta frecuente, Bob. Yeah. ¿Sí? Sí. Entonces, probablemente para comenzar, tenemos que ver la autoridad
que la palabra mismo, la Biblia mismo, Jesús mismo, Dios mismo, da a la palabra de Dios la importancia en nuestra vida, porque todo lo que hablamos, podemos tener 1000 opiniones de cuál es la mejor manera de acercar a Dios, de conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas, cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir la salvación? ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo acercamos a Dios? Hay muchos temas y cada uno de dónde va a decir, bueno, eso sí es la manera de hacerlo y estamos seguros que eso es. Entonces, primeramente, como Mateo 4:4, que han escuchado todo el mundo, pero vale la pena recalcarlo, pero Jesús le respondió. Y él respondió eso al diablo, al enemigo que estaba ahí para desanimar, para engañarle. Eso sí era obvio. Pero Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. Está poniendo el énfasis en conociendo la palabra de Dios. Y en todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, todos, se fijaron y enseñaron eso, la importancia de la responsabilidad de cada persona. Me gusta en Timoteo, cuando seguimos el libro de primero y segundo de Timoteo, es un discipulado de Pablo a su hijo en el Señor, su discípulo Timoteo. Entonces, cuando vemos su énfasis, Pablo enseñando, discipulando a esa persona, que tuvo mucho éxito, era un líder en la iglesia de Éfeso. Entonces, en segundo de Timoteo 3:14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Ahora, la pregunta de millón para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la confianza plena, segura en las personas que nos enseñaron. ¿Cómo sabemos que las personas nos sana enseñan? doctrina. Sí. ¿Cómo sabemos que es sana doctrina? Que es una doctrina que realmente viene de la palabra de Dios. Podemos confiar en esas personas que nos enseñaron. ¿Cómo puede saber que en Radio Familia les está dando enseñanzas que están basadas en la Biblia? Y en este mismo capítulo, versículo 15, Pablo se hace a la memoria a Timoteo diciendo desde la niñez, es en versículo 15, te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, Pablo conoció el trasfondo de Timoteo, que en otro lado dice que su abuela, su mamá, desde tu niñez les ha enseñado las escrituras. Tenía una buena enseñanza y una buena enseñanza, enseñanza basada en las escrituras. Entonces, Pablo tuvo un trabajo fácil porque él comenzó a discipular a Timoteo, pero sabiendo que él ya tenía una base buena, sobre la cual él podía seguir construir sus enseñanzas a Timoteo y que iba a tener éxito. Entonces, en catolicismo la tradición tiene igual autoridad, pero practican muchas cosas que no están en la Biblia. Pero nosotros podemos decir eso, pero para la persona católica, y no solamente católicos, sino evangélicos y todas las cientos de denominaciones
en cuanto a iglesias evangélicas, hay varios que tampoco sus enseñanzas, sus tendencias no tienen un Por fondo. ejemplo, Bob, por ejemplo, de lo que usted ve actualmente. La manera de dirigir la iglesia. Por ejemplo, Un solo hombre, un pastor sobre la iglesia y es la última autoridad de la iglesia. Muchos le llaman la cabeza de la iglesia o el principal y de él. Hay miles de personas en denominaciones que solo van a la iglesia. No es muy diferente que la iglesia católica. Hay un solo hombre todas las semanas que paran tras el púlpito y enseñan y enseñan y enseñan. Y la gente reciben. Y esa es su vida cristiana, solo escuchando de una persona. Y ellos mismos no están analizando o leyendo, estudiando la palabra de Dios y no saben si es la verdad o no es la verdad. Confía plenamente en una persona. Y eso no es bíblico. El liderazgo en el Nuevo Testamento siempre, en todo, era pluralidad de liderazgo. Porque Dios mismo, con la sabiduría, sabe que una persona se puede engañar, se puede equivocar, se puede levantarse a sí mismo, sentir como sabe todo y comenzar a enseñar a la gente lo que, otra vez, él piensa o su opinión en vez de lo que realmente está en la palabra de Dios. Y nadie más puede decir, estás medio jalado ahí. No puede corregirle, porque él tiene toda la autoridad. Entonces, en cosas así, sí, fácilmente se pueden equivocar. Y la gente no sabe. Ellos solo confían que él es el líder, él debe saber lo que está haciendo y confiamos en él. Y puede ser un buen hombre y con toda la intención de hacer las cosas bien, pero no necesariamente va terminando ahí. Entonces la autoridad, ¿qué es? La autoridad es la palabra. La autoridad principal es la palabra de Dios. Okay. Otra vez. Y eso yo digo a nuestras iglesias cuando enseño sobre el liderazgo, que es un desafío para cada grupo de liderazgo en las iglesias de asegurarse que mantengan Jesús como cabeza de la iglesia. La Biblia plenamente dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no una persona, no un sacerdote, no el título que sea. Dice que Jesús es la cabeza y todos nosotros somos siervos y tenemos diferentes responsabilidades de liderazgo, pero sacerdocio, ministros, esos son toda la gente, esa es toda la iglesia, todas las personas tienen una responsabilidad de enseñar y continuar compartiendo la palabra de Dios con todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia mayor o aquello que genera una distancia, no por personas, sino un poco de corrientes de teoría o de práctica entre lo que es un cristiano evangélico y un cristiano católico? ¿En qué parte es cuando dice, bueno, yo soy cristiano evangélico porque, o yo soy cristiano católico porque? No sé si la pregunta es difícil, pero me imagino que a ustedes también siempre se le acercan a preguntarle. Sí. Ajá. Sí, y mayormente es la manera que creemos que podemos acercar a Dios. Ok. ¿Cómo acercamos a Dios? En la Iglesia Católica tiene que ir por intermediarios. María, los santos, la Iglesia misma. Pero bíblicamente hay un solo hombre. Déjame ver la escritura. El único intercesor entre Dios y el hombre es. Sí. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esa es la autoridad, la autoridad de la palabra, ¿verdad? Sí. A eso se refería usted para poner el contexto. Ahí no, en donde y gente dice, no, pero la Biblia es difícil de entender y puede
¿cómo vas a interpretar eso? Es un niño de 10 años puede interpretar eso y saber muy bien qué quiere decir eso. Es clarito, hay un solo mediador, no hay otro, es Cristo Jesús. No son los santos, no es María. María sería muy desanimada pensar que gente le está viendo a ella misma como intermedio entre Dios y las personas. Ella misma en su oración y su alabanza al Señor después de entender que ella iba a ser mamá de Jesús, dijo, Jesús, Dios mi Salvador, que ella reconoció que ella también necesitaba ha tocado un punto muy importante, pero ese punto también de que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo también nos deriva a que un cristiano católico, estamos expresándonos en el contexto de aquella realidad y creencia, ¿no? Claro. No es necesidad de ofender, sino que estamos nosotros poniendo, porque las personas nos consultan y estamos basados en la palabra de Dios. Entonces, ese versículo de Timoteo también nos abre la cancha para poder entender que tampoco hay ningún otro santo, ni tampoco otra imagen a la cual ponerle la fe para solicitar o para tener una relación a través de ellos con Dios. Sí, y en general tenemos que el sentido común de entender que Jesús es la persona que pagó el precio. Ninguna otra persona, otras personas tenían unas responsabilidades, roles importantes en cristianismo, en Dios, con el reto de venir y salvarnos. Salvador. Jesús es el Salvador. Entonces, y otros tienen una responsabilidad dentro de ese reto, pero quien pagó el precio y que es el Salvador, es el mediador, es la palabra de Dios hecho carne, eso es Cristo Jesús. Y eso es muchas veces, yo pregunto a los católicos especialmente, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Porque sé que muchas, y eso no es solo para los católicos, aún en la iglesia evangélica, aún en nuestra propia iglesia, hay muchas personas que realmente creen que ellos están formando o caminando bajo unos principios que les va últimamente a salvar. O sea, están confiando en lo que hacen para merecer la salvación. Y ahí es un gran error por cualquier denominación, sea evangélica, cristiana. Sabemos los sectas, todos están basados en obras, una manera de hacer cosas para llegar a merecer la salvación. Pero en cristianismo es clarito que la salvación es un regalo de Dios. Y Jesús, por eso murió Jesús en la cruz. Porque alguien tuvo, es gratis para nosotros, es por la gracia, pero alguien tuvo que pagar el precio de nuestros pecados. Y la Biblia es clara que Jesús vino, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Gracias a todos ustedes también por sus comunicaciones y por estar conectados con nosotros. Estamos en directo hablando hoy con Bob Capaldi sobre lo que hemos denominado como tema planteado, diferencias entre cristianismo y catolicismo. ¿Podemos dar paso a una consulta también, Bob? Bueno, Paul Vera conectado. No, animamos, iba a decir eso. Sí. Ahora, que es bueno que ustedes que nos están escuchando tengan toda la confianza de preguntar y sacar sus inquietudes. El Cita Pesante, que ya está en Chile. Saludos hasta Santiago de Chile, donde también tenemos el contacto con ustedes. Sandra Bravo Barros dice: buenos días, Arco Center Iglesia Cristiana. ¿Cómo se denomina dentro del cristianismo? Por ejemplo, cristiano adventista. Tal vez la consulta para sentarlo un poco más. Hay varias denominaciones del cristianismo, Claro. Bob, y en este caso dice: buenos días, Arco Center Iglesia Cristiana. ¿Cómo se denomina? La pregunta. Sí, nosotros
Realmente podemos decir y nos conoce como una iglesia evangélica, pero no, realmente no nos identificamos tanto en evangélico, porque el mismo connotación de evangélico tiene un trasfondo religioso, un trasfondo muy tiende al legalismo, tiende a criticar y pensar que somos los únicos también dentro de cristianismo. Entonces, y como dijimos, hay no sé exactamente la cantidad, pero es bastante el número. Las denominaciones. Nosotros, estoy hablando de iglesia cristiana, ¿verdad? Cristianas, ¿no? O sea, así estamos nosotros, ¿no? Exacto. Arco-Center, iglesia Entonces, cristiana. nos identificamos como cristianos con que recibimos y creemos en la totalidad de la palabra de Dios. Ajá. No sacamos partes, porque la palabra misma dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para... Creo que tengo esa escritura. Déjame ver. Aquí está. Sí. En el mismo Timoteo, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Boom. ¿Quién hace eso? El pastor. No. La escritura. La persona. No. Es la palabra de Dios que hace esas cosas. Ajá. Sí, inspirada por Dios. Yeah. Bob, aquí para no dejarle suelto también la consulta a Sandra, gracias por la consulta. Quiero irme un poquito más allá. Ya pues toca preguntar, difícil a veces. Sí. Pero quiero entender la razón de por qué consulta, por qué, y Pandita, no sé si acá me confirma, cuando a veces estamos en reuniones, ¿verdad? Y nos encontramos con otros hermanos cristianos en el mundo, sí. O a veces de la propia iglesia local, como iglesia local, ¿no? Y nos dice, ya, tú vas a iglesia cristiana Arco, ¿verdad? ¿Y qué son? Son pentecostales, ¿verdad? O son de esta línea, o son de esta línea. Entonces la gente se queda tal vez, ahora usted ya lo explicó, pero la gente tal vez se queda a decir, o sea, no sé, entonces, ¿me entiende? Claro. Y se pierde la identidad de la conexión con aquella iglesia a la que tú estás asistiendo. Entonces, toda esta conversación la estamos dando justamente porque son preguntas recurrentes que se la dan. Claro. Sí, y siempre animamos a la gente que están por ejemplo, hay mucha gente buscando, quiero ir a una iglesia. ¿Qué busco en una iglesia? ¿Cómo sé que una iglesia no me va a desviar? Como dice Pablo, tiene confianza en la gente que te estaba enseñando. ¿Quién te está enseñando? Entonces, siempre dijimos a la gente, y tampoco pensamos, Arco, la iglesia es la mejor. Obviamente, tenemos preferencia nosotros porque sabemos qué es lo que creemos, qué es nuestra intención y todo. Pero no pensamos que somos la única iglesia y tenemos toda la verdad, nunca nos equivocamos. Todas las iglesias, no ha sido la postura de nuestra iglesia. Eso no es la cosa. Hay muchas iglesias que son buenas, están creciendo, enseñan la doctrina sana, ¿no? Real. Sana, pero yo siempre digo a la gente, ve si mayormente dos cosas. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? ¿No? Es solamente una persona que hace y deshace todo. ¿Y qué es el centro de sus enseñanzas? ¿Es por la palabra de Dios? ¿O están hablando de la política? ¿Están hablando de las cosas diarias y sus propias perspectivas de cómo debemos vivir? ¿O realmente les está semana a semana constantemente enseñando lo que dice la palabra de Dios? Eso sí, son las cosas importantes. Y hay muchas iglesias que tienen unos fuertes énfasis en ciertas cosas y otras que quitan
parte de lo que dice la palabra de Dios. No creen en los dones espirituales, creen que han cesado desde los apóstoles, que aparte de recibir Cristo como su Salvador, hay una lista de reglas que también tiene que seguir para asegurar que está salvo. Muchas cosas que comienzan con una parte de la verdad y empiezan a añadir otras cosas que no son parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Ok, Bob, consulta, sí, damos paso. Sí. Vamos. Sí, láncele nomás, dice. Vamos con la siguiente pregunta. Este fin de semana, entre unas personas católicas decían que la sangre de Cristo es la sangre de María, su madre, por la concepción, y por lo tanto, ellos dicen que la sangre derramada en la cruz es también de ella. Por favor, si nos ayudan con este tema. Saludos a Marilú. Entonces, planteando un poco la palabra, si Jesús nació de María, la sangre derramada en la cruz es de Jesús, pero también vino de María. Por lo tanto, la sangre derramada en la cruz también es de María. Pregunta, sí. Preguntaza. Claro, okay. Claro, pero entendemos en la enseñanza balanceada en la palabra de Dios, no es la sangre física que nos salva. Entendemos que Jesús es Dios. María Jesús fue concebido por María porque el Espíritu Santo ¿qué es la palabra? Ensemenó. Y sabemos que Jesús nació sin pecado. Y entonces era el Hijo de Dios. Y otra vez, suena fácil, pero mucha gente no entiende. Mucha gente piensa que Jesús realmente nació hace 2000 años. Pero Jesús es Dios y existía siempre. Él, en Juan capítulo 1 dice que Él es el creador y todo lo que está creado fue creado por Él. Entonces Él es Dios. Se manifestó. La palabra de Dios se ha hecho carne hace 2000 años, vino. Entonces es el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. La sangre física que salió no es el asunto. No es el punto. No es el punto. Okay. ¿Sí? Eso, y es parte, si fuera el punto, necesitaríamos todos nosotros una gota de esa sangre para la que propia descendencia. Exacto, pero no es. Como el propio Adán, ¿no? Y de ahí, imagínese toda esa cadena. Pero yo creo que esto es parte de la reflexión que queremos plantear, Bob, porque incluso ahí hay una distorsión en la enseñanza, claro, ¿verdad? Claro. Por eso usted lo planteaba desde el principio, de quién estamos aprendiendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos creyendo. Sí. Cómo acercamos a Dios, cómo recibimos la salvación. Hebreos 4:16, que dice, cómo acercamos a Dios. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué está diciendo eso? Cada persona, cada individual, cualquiera puede acercar con confianza, confiando en Dios, puede venir delante del trono de la gracia para recibir sus peticiones, para traer sus dolores, sus inquietudes, sus trabas, sus situaciones difíciles. Cada persona puede acercar. Y sabiendo es por la gracia, no es porque tenemos un título, somos personas especiales, nada de eso. Entonces eso es. Y sabemos aún cómo recibimos la Santa Cena. La Iglesia Católica realmente cree que en ese momento el vino y el pan se convierte en la sangre de Jesús, que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, que eso no es. Hacer esto en memoria. Hace eso en memoria. Es una práctica especial donde estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Es una celebración recordando, y Jesús mismo instituyó la Santa Cena
para cada vez que hacemos, estamos recordando otra vez lo más importante que es Jesús, que murió por nosotros, lo que es su sacrificio, que Él es el autor de un pacto nuevo, una nueva manera de relacionarnos con Dios. Entonces, todo eso está implícito en la Santa Cena. No es un sacrificio nuevo, porque la Biblia dice que Jesús murió una vez para siempre. No se muere, no hay otros sacrificios. Si no confiamos en lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años, cuando murió en la cruz, no hay otro sacrificio que va a hacer para salvar a la gente. Es una sola. Y es nuestra confianza por fe, por la gracia de Dios, somos salvos. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muy claro. No hay otro nombre, no hay santos, no hay María, no hay María. Y está hablando también de la salvación. Y una cosa quiero aclarar, porque muchos católicos dicen, pero ustedes evangélicos o cristianos no creen en María. Oh, creemos en María. Es parte de, ¿no? María fue una bendición, una mujercita una gracia especial de Dios, con un llamado, por supuesto, único. De ser la persona que iba a participar en la llegada de Cristo Jesús en el plan de Dios. Respetamos y todo, pero no puedes ir más allá y levantarle sobre todos los seres humanos en algo místico, especial, o participante en la salvación de los hombres. Eso no. Porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Es tu creencia, pero no es lo que dice la Biblia. Ya vamos a ir también cerrando con Bob. Qué bueno también todas sus participaciones. Antes de ir también ya con las reflexiones finales, Bob, permítame nada más poder agradecer a las marcas que están con nosotros durante esta transmisión. Y yo quiero decirles que la semana pasada ya aproveché y me fui al buffet del Hotel Oro Verde, donde la segunda persona paga solamente la mitad, porque durante todo el mes de enero, la segunda persona a mitad de precio para tener acceso al mejor desayuno buffet de la ciudad de Cuenca. Están desde el horario de lunes a viernes y domingos hasta las 10:30 de la mañana y los sábados desde las 6 hasta las 11 de la mañana. En el Hotel Oro Verde te están esperando para que puedas disfrutar del mejor buffet. La segunda persona solamente paga la mitad. El mejor buffet de la ciudad de Cuenca lo tiene Hotel Oro Verde. Así también como las mejores ofertas en electrodomésticos las tiene la Bodeguita del Ahorro. El mejor precio y la máxima calidad siempre están ubicados en la avenida 12 de Abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. Te proponemos que aproveches los precios del recalentado, porque todavía tenemos precios súper bajos si quieres cambiar algún electrodoméstico de tu casa, cocina u oficina. Puedes hacer tu compra online y contactarlos a través de redes sociales, tanto Facebook como Instagram. La Bodeguita del Ahorro. Ahora sí, vámonos con las partes de las reflexiones finales, Bob. Han hecho muy buenas preguntas. Sí, no, son buenas. Sí, son muy buenas preguntas. Y queremos seguir, porque hay otros temas importantes que son muy distintas en cómo manejamos. Son contrastantes. Pero quiero explicar, compartir esa escritura en Colosenses que explica más de quién es Jesús. Okay. Eso es Pablo a la iglesia de los Colosenses. Dice en 1:15, Él es la imagen de Dios invisible. Está hablando de Cristo Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, como mencionamos. Jesús creó todas las cosas por medio de Jesús. Toda la Trinidad participó en la creación de todas las cosas. Pero la Biblia dice que Jesús en específico, por medio de Él, fue creado todas las cosas.
tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ujú. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Él se mantiene el universo. Ese es el orden. Sí. No quedaría sino en el momento que Él deja de mantener, De sostener. boom. Okay. Por eso Jesús fácilmente dice, es más fácil que el universo desaparezca que la palabra de Dios Ajá. El cielo y no- la tierra no se- pasará, mas su palabra no pasará, dice la Biblia. no se cumple. Ajá, sí. Okay. Él es también y la el- cabeza. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ujú. Jesús es la cabeza de la iglesia. Podemos entrar a toda la cosa de Papa y todo eso cuando Pero comenzó en el eso. próximo programa lo podemos ver. Sí. Ok. Sí, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y a fin de que Él tenga en todo la primacía. Primacía. Sí. Entonces, Él es primero ante todo. No en la tierra, en el infierno, en el cielo, en el universo. Él Él es. es primero. Ese es Él el es. enfoque de la... Y eso es solo una parte de la escritura. Ajá. Hay otras 20 escrituras que dicen más o menos la misma cosa, pero la énfasis es que Jesús, desde Génesis a Apocalipsis, Él es el centro de la palabra de Dios. Ujú. Y cuando comenzamos a salir de eso, en cualquier manera, de dar títulos o posiciones o levantamos personas todos tenemos, ¿crees en el liderazgo, Bob? Sí, claro, la Biblia habla de liderazgo, pero no habla de liderazgo que hace una persona mejor o más alto que otra persona delante de Dios. Todos somos iguales. Ujú. En esa parte Dios nos ama igual, no importa quiénes somos, qué es nuestro título o nuestra responsabilidad en la iglesia, en el ministerio, somos iguales delante de los ojos de Dios. Y eso es importante. Pero vamos a ver, por ejemplo, celibato. ¿De Ya. dónde viene eso? El celibato. ¿Cuándo vino eso? ¿Y Ujú. por qué vino eso? Ok. ¿Sí? El problema con tanto católicos como evangélicos, los dos grupos, muchos no saben lo que sus iglesias, sus ministerios creen. Ujú. El católico no sabe lo que los católicos creen, la iglesia católica cree. Entonces es bueno saber primero qué está enseñando y de dónde viene y si es verdad o no es verdad. Perfecto, Bob. Y de eso vamos a estar hablando de aquí en 15 días. Así que los invitamos para que nos hagan llegar también durante este tiempo preguntas y consultas. Y yo aquí mismo se las presento a Bob. Pero vamos a estar hablando justamente sobre estas diferencias entre cristianismo y catolicismo. No por marcar las diferencias, sino por el tema de entendimiento versus las consultas que están planteando. ¿Verdad? Sí, Porque sí. eso lo planteamos desde el principio. Sin ofender a nadie, queremos es informar y guiar, ¿no? Exacto. Quieres Ajá. animar, crear un hambre y sed de las personas que no es para confundir, es para aclarar. Y uno puede decir, bueno, yo mismo voy a investigar y ver qué dice. Y animamos que lo hagas eso. No me crees. Porque lo que estoy diciendo, si no es parte de la palabra de Dios, yo soy el primero a decir, ya, échalo. Pero ve tú mismo en la palabra de Dios, tú mismo, Biblia católica dice la misma cosa, no va a encontrar otra cosa, la escritura es la escritura. Entonces, no hay ningún problema, busquen sus libros, en su Biblia y ver lo que estamos diciendo es la verdad o no. Perfecto. Sí. Y ahí vamos. Ahí va. Y ahí vamos. Gracias a ustedes también por la sintonía. En pocos minutos, Lina Vintimilla con un nuevo programa de nuestra querida Fundación Hogar del Ecuador en Ciudad Médica y con Joana a las 12 con las noticias. Gracias por su audiencia y sigan con nuestra programación. Muchísimas gracias, Bob, también por estar acá. Chao, chao.